Hey, buenas noches amigos, espero esté todo muy bien allá por sus chanes, sus familias, todo fine. En esta ocasión, bueno, pues me gustaría compartirles un autor que en lo personal, aunque no estoy de acuerdo con todas sus ideas, me gusta mucho y me parece que su obra nos puede ser de mucha utilidad en estos tiempos de crisis, de pandemia, de aislamiento. ¿Y por qué? Porque este autor sobrevivió no a uno ni a dos, sino a 4 campos de concentración allá en la Alemania nazi. Y bueno, pues si a él le sirvió, pues que no nos sirva a nosotros. Y hablo nada más ni nada menos que de Viktor Frankl. En esta ocasión, como una introducción a su pensamiento, voy a hablar de la esencia del análisis existencial, que fue la teoría que él desarrolló, con base en uno de sus últimos libros llamado El hombre en busca del sentido último. Y bueno, pues sin más, comenzamos. Viktor Frankl inicia recordándonos, compartiéndonos una frase de un poeta vienés contemporáneo de Freud, cuyo nombre es Arthur Nietzsche. Y este poeta decía que solo existen 3 virtudes: el coraje, la responsabilidad y la objetividad. Asimismo, Viktor Frankl le atribuye a cada una de las escuelas de Viena una de estas virtudes. La primera escuela de Viena que surgió fue el psicoanálisis, y a esa le atribuye la virtud de la objetividad, porque aunque ustedes no lo crean, en su tiempo el psicoanálisis pues partió de las corrientes científicas de las ciencias duras de su momento, que pues es naturalismo, que son las ciencias biológicas, biología, química y física. Asimismo, lo que le interesa al psicoanálisis, lo que estudia el psicoanálisis, es el instinto, la parte animal del ser humano, pues como ya les digo, muy influido por la biología. También la segunda escuela de Viena que surgió fue la psicología individual de Alfredo Adler, que a su vez fue discípulo de Sigmund Freud. Adler, desde un punto de vista nietzscheano, va a desarrollar su enfoque y su teoría centrándose en la voluntad de poder, que el ser humano somos personas en busca constante de poder para superar nuestras inferioridades ante el mundo, ante los demás e incluso ante nuestras propias expectativas e ideales. Y la tercera escuela, y por este motivo es que le atribuye la virtud del coraje. Y la última virtud es la de la responsabilidad, que se le atribuye a la última escuela de Viena, que es la logoterapia, desarrollada por Viktor Frankl, quien a su vez fue discípulo de Adler. Asimismo, tuvo unas cuantas correspondencias con Freud, sin embargo, sí perteneció de manera formal a la escuela de Adler. Asimismo, Viktor Frankl, la esencia de su método terapéutico es el espíritu, lo espiritual. Y con esto no se refiere a un concepto religioso, sino a lo que hace diferente, a lo que hace único al ser humano, lo que lo diferencia de los demás animales. Y esto pues solo se puede entender lo espiritual si se habla desde una postura existencial en la cual el ser humano es responsable. Pero esto lo veremos en un momento. Después, Viktor Frankl nos hace una comparación entre la manera en que el psicoanálisis y la logoterapia ven al ser humano. Para el psicoanálisis, las personas, el psicoanálisis parte, como ya les dije, de un naturalismo pues que va a consistir en una analogía, de cierta manera, entre la biología, la física y la química, que eran las ciencias duras de su época, en un intento de obtener pues reconocimiento científico, como diciendo, es ciencia porque se basa en modelos científicos, y más específicamente en las ciencias duras, que son pues las ciencias de la naturaleza. Y bueno, pues partiendo del mecanicismo, algo que pues se convierte en una virtud, que fue la objetividad,
también se convierte pues en una desventaja, porque también se ve al ser humano como un objeto, como un mecanismo compuesto por pulsiones que en tal caso se puede descomponer, y el médico, el psicoanalista Freud hasta cierto punto lo concibe como un técnico que va a reparar, que va a dar estabilidad a esas pulsiones, a esos instintos que se salieron de control. Pero si se da por hecho que el ser humano es un mecanismo y que, si se da por hecho que el ser humano que el médico es un técnico, es porque se da por hecho que el ser humano es una máquina, porque solo un hombre máquina necesita un hombre técnico. Y bueno, pues esto hace eco pues de la época industrializada en la que vivía Freud. Asimismo, influenciado por el atomismo, por la química, pues va a descomponer la psique humana en átomos. De la misma manera que la química habla de átomos como las unidades más pequeñas, para Freud esos átomos mentales son las pulsiones eros y tánatos. O sea, dos cosas muy diferentes, dos elementos diferentes, pero que al juntarse obtienen características nuevas. O sea, una analogía completa a la manera en que funcionan los átomos en la química. Y asimismo, influenciado por la física, pues va a tomar un energicismo que parte de la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la energía que nosotros consumimos en los alimentos se transforma en la energía mental que utilizamos para pensar, percibir, recordar, soñar, memorizar, etc. Todas las funciones del pensamiento también requieren de energía, y la física entiende como la energía como el trabajo necesario para realizar una acción. Entonces, pues es ahora sí que lógico pensar en la energía mental como la energía necesaria, el trabajo necesario para recordar, para realizar algún proceso mental. Y bueno, pues esto se contrapone con la visión logoterapéutica del ser humano. Para empezar, como les digo, el psicoanálisis parte del naturalismo, mientras que la logoterapia parte del existencialismo, un movimiento filosófico que concibe al hombre como un ser responsable y estudia a las personas en su modo específico de ser, muy influenciado por la filosofía existencialista de Martin Heidegger. Incluso llegaron a tener correspondencia por algunos tantos años. Y bueno, pues desde esta postura existencialista para la logoterapia, la esencia de nuestra existencia es la responsabilidad. Somos libres, pero también somos responsables. Y también parte su enseñanza de Viktor Frankl de tratar de responder cuál es el sentido de la vida, pero de manera invertida. ¿Qué significa esto? En vez de ser nosotros los que preguntamos a la vida cuál es el sentido, es la vida la que nos pregunta a nosotros. La vida nos hace esta pregunta y nosotros respondemos con nuestra propia vida, con nuestras propias acciones. Es una respuesta en acción, y por lo mismo que somos nosotros los que actuamos, nosotros y nadie más es responsable de nuestros actos y sus consecuencias. Y bueno, pues así como en el psicoanálisis, en la terapia, se toma conciencia de lo instintivo, de lo animal de cada uno de nosotros, y en la psicología individual se toma conciencia de la voluntad de poder, en la logoterapia de lo que se va a tomar conciencia es del espíritu, de lo espiritual, más específicamente del sí mismo. Así como en el psicoanálisis, en el momento de la terapia, lo que sale a la luz es el yo, el ello y el super yo, en la logoterapia es el sí mismo tomando conciencia de sí mismo. Y bueno, para finalizar, a manera de crítica al psicoanálisis de Freud, pues
Viktor Frankl dice que no puede ser posible eso que Freud dice, de que una parte de la libido sexual se sublima, se desexualiza y se convierte en una barrera contra la propia libido sexual. Nos dice Viktor Frankl, nunca un río crea su propio cauce, son las fuerzas de la naturaleza o las del hombre, es una fuerza externa la que viene a crear el cauce del río, por el cual éste fluye. Nunca se crea por sí solo, nunca es el mismo río el que lo crea. De la misma manera no puede ser que el ello cree las propias barreras contra el ello, porque para Freud, nosotros cuando nacemos solo tenemos un ello, del cual va a surgir el yo, y después del yo va a surgir el super yo. Pero en contraposición, Viktor Frankl nos dice que sí nacemos con un ello, pero también nacemos con un sí mismo. Y bueno, pues esta es una de las muchas críticas que luego veremos, que no solo le hace al psicoanálisis, sino también a Adler, a la psicología humanista, muy interesantes. Por ejemplo, a diferencia de la psicología humanista, que cree que lo más importante es la propia realización, para Viktor Frankl lo más importante es la trascendencia, que significa salir de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque para los humanistas, cuando nos realizamos, pues es una realización basada en nuestro propio interés. Pero no, para Frankl la realización viene de enfocarnos en los demás, en el mundo, en una creación, y la realización y la felicidad van a venir como elementos secundarios a salir de nosotros mismos, a trascendernos. Y bueno, pues en el siguiente video vamos a hablar más pues de la diferencia del sí mismo y del yo, así como pues de otras cosas muy interesantes, como cómo lidiar con el sufrimiento, la ansiedad, la intención paradójica. Y bueno, pues espero les haya gustado, les sea útil, compártanlo si fue así para que llegue a más personas. Y bueno, pues me despido por el momento y solo la verdad nos hará libres. Gracias y hasta luego.